haber sobornado a funcionarios mexicanos por 10,5 millones de dólares entre los años 2010 y 2014. En 2010, la filial petroquímica de Odebrecht, Braskem, firmó, junto con una compañía mexicana que por sus siglas se le conoce como IDESA, un contrato con Pemex por 2.500 millones de dólares para desarrollar el complejo petroquímico Etileno 21, que tenía una capacidad de producción anual de más de 1 millón de toneladas de polietileno. Durante el 2015, Pemex dio a conocer que había firmado un contrato por 1.200 millones de dólares con Odebrecht e Icafluor para el proyecto de aprovechamiento de aguas residuales de la refinería Miguel Hidalgo, y este año dijo que había elegido al consorcio conformado por Odebrecht, Techint y Arendal. ¿Para qué? Bueno, para realizar la ingeniería y construcción de una etapa de la segunda fase del proyecto de gasoductos Ramones en México. Además, Odebrecht tiene un convenio con empresas municipales de Salamanca, en el estado de Guanajuato, en México, para proyecto de suministro de agua de reutilización para la refinería de Pemex en la región. En fin, suena muy complicado, yo lo sé, pero son muchos millones de dólares. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dedicada a la realización de investigaciones periodísticas y estudios que buscan evidenciar redes de corrupción, en esta investigación titulada La negra historia de Odebrecht en México, documenta los contratos y gobiernos que estarían involucrados en la trama de corrupción de la empresa Odebrecht como parte de la investigación Lavallato. Ellos, a través de solicitudes de acceso a la información, Mexicanos contra la Corrupción, sustenta con los documentos obtenidos que en la etapa final del gobierno de Vicente Fox, Odebrecht obtuvo 2 contratos para la modernización de la refinería de Minatitlán, esto es en el estado de Veracruz, en México. Pero esa misma obra la entregó hasta 2013 a un sobrecosto del 66% y con un rezago de 5 años. Además, la empresa se comprometió a realizar la obra en 635 millones de dólares, pero al paso de los años esta se encareció y tras una disputa con el gobierno mexicano logró que entre 2007 y 2012, ya con el gobierno de Felipe Calderón, le pagaran un excedente y contratos adicionales por 420 millones de dólares. Y ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Odebrecht obtuvo otros 3 contratos de Pemex por más de 23,3 millones de dólares para obras en la reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca. Así lo constatan los documentos obtenidos vía transparencia por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Por su parte, y derivado de las versiones periodísticas, la Secretaría de la Función Pública informó en un breve comunicado que en coordinación con Pemex iniciaron la recopilación de toda la información disponible a fin de trabajar de manera conjunta en la atención de estos señalamientos. Entonces, no solo Odebrecht habría sobornado a funcionarios mexicanos, pero la pregunta es, ¿lo habría hecho durante 3 gobiernos? Es decir, el de Vicente Fox, saliendo, ¿no? Salidito, Felipe Calderón después, y el actual Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de esto con mi invitado. Le doy la bienvenida desde nuestros estudios en la Ciudad de México a mi primer invitado, que es Daniel Lizárraga, es el coordinador de investigaciones periodísticas en Mexicanos contra la Corrupción. Daniel, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Qué amable eres, Daniel. Bueno, pues entender nada más que ya por parte de la Auditoría Superior de la Federación se había alertado de muchas de las cosas que vienen en esta investigación que ustedes han presentado. Por el otro lado, también entender que la Secretaría de la Función Pública ya está haciendo una investigación como respuesta a la denuncia con documentos sustentados y con las declaraciones que se hacen en la Corte de Nueva York de involucrados en el caso Odebrecht, parte de la investigación Lavallato que se lleva a cabo en Brasil y de la cual está a cargo el juez Sergio Moro. Ahora, mi pregunta es la siguiente, de entrada nada más para que me saques de una duda. Veo que hay algunos contratos de Pemex con Odebrecht que se habían decretado como secretos hace algunos días. Me gustaría saber si ya lograron ustedes conseguirlos y quitar este bloqueo, o si aún siguen algunos de estos contratos secretos por parte de Pemex con Odebrecht.
Seguimos en la disputa, todavía digamos que no los tenemos, la realidad es que todavía no los tenemos y estamos en espera de poderlos obtener. No ha sido fácil, la transparencia, digamos, tenemos una muy buena ley de transparencia en México, pero a veces en estos casos tan específicos no es tan fácil obtener los documentos, al menos para los periodistas, pero no los hemos podido obtener todavía. No los han podido obtener todavía. Ahora, veo la declaración que hace el director jurídico de Petróleos Mexicanos, que es Jorge Kim. Dice que él dice esto, aún no está confirmada la participación de la empresa en los supuestos casos de soborno que involucró a la empresa brasileña Odebrecht. Dice, no hay certeza de que la empresa relacionada con los sobornos sea Pemex. ¿Qué le dices tú a esta declaración del director jurídico de Petróleos Mexicanos? Bueno, que me parecería, ciertamente no hay certeza, pues porque no han investigado. Es decir, evidentemente ellos tienen que desarrollar la investigación de la información pública disponible, porque es lo que nosotros, o tú, los reporteros, podemos hacer, pues parecería muy difícil que no fuera Petróleos Mexicanos o alguna de sus ramificaciones, por el simple hecho de que el 80 al 90% de los contratos que hay en el país, los más fuertes por millones de dólares, son con ellos. También están metidos algunos estados, como lo escuchamos hace unos momentos, pero bueno, en el sentido estadístico puede ser mucho más probable que sea Pemex. El problema es que, pues mientras no haya certeza de su parte, pues todo es todavía más complicado. En México es delicada en este sentido, porque mientras en otros países en Latinoamérica hay investigaciones avanzadas, hay personas detenidas, la postura oficial en México es un comunicado donde la Secretaría de la Función Pública y la PGR dicen que van a actuar contra quien resulte responsable, y en eso es como una larga pausa. El gobierno de Felipe Calderón y la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto en todo lo que ustedes tienen documentado. ¿Está claro? ¿Es así? ¿Podrían ser durante estos 3 periodos presidenciales, no en su totalidad, por lo menos el de Calderón sí, pero la salida de Fox y la entrada de Peña Nieto? Sí, seguro, los 3 están involucrados. Si abarcamos el periodo de tiempo que los ejecutivos de Odebrecht confesos en Nueva York han dicho, los momentos, los años, mejor dicho, en que repartieron los sobornos, o que mejor dicho, que entregaron los sobornos, evidentemente abarcaría parte de los 3 sexenios, sobre todo porque buena parte de las obras se entregaron durante el gobierno de Vicente Fox. Pero si me permites precisar nada más que el ojo que pusimos en el primer reportaje de los 2 que hemos sacado es precisamente cuando la Auditoría Superior de la Federación pues hace precisiones, digamos, pone banderas rojas sobre graves irregularidades de Odebrecht en México, y aquí lo paradójico es que al momento de subsanarlas, es decir, de corregirlas, o quizá en otro lenguaje de taparlas, quien hace esas correcciones es el propio Pemex. Es decir, Pemex corrige, subsana o de alguna manera atiende las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación con los contratos con Odebrecht. Es decir, la información oficial en la Auditoría Superior de la Federación es que la propia paraestatal corrigió y trató de quitar esas banderas rojas. No, y no solamente eso, quiero ir más allá con la investigación, que al menos he leído completa la investigación, es fascinante, muy compleja para la audiencia, pero estos puntos claves se pueden digerir y entender el alcance, ¿no? Durante 3 sexenios que pudieran haber estado operando. La paraestatal, que es Petróleos Mexicanos, Pemex, estaría, como decía Daniel, de alguna forma tapando algunas de las irregularidades que ya habían sido señaladas por la Auditoría Superior de la Federación. Pero además, Daniel, aquí hay un tema muy interesante. Es el hecho de los sobrecostos y de la extensión en algunas de las obras o de las contrataciones, ¿no? Por 1000 cosas, pero que tenían que extenderse 2 años o 5, que representa muchos millones de dólares. Pemex siempre falla a favor de Odebrecht, ¿correcto? Sí, yo creo que, mira, esto lo alusamos, digamos, a la raíz del comportamiento que tuvo Odebrecht en buena parte de América Latina. Es decir, creo que lo grave de esto para mucha gente debe de ser que se refugien en decir que los contratos fueron legales. Sí, el problema no es que hayan sido legales, sino la forma en que se pactaron,
¿Qué quiere decir con esto? En muchas ocasiones Odebrecht pudo haber tenido la oferta más barata o las mejores condiciones para la paraestatal, como sucedió en muchas partes de Latinoamérica. Y lo que sucede es, esto también ya lo reportó incluso el Financial Times, es un modelo de negocios, vamos a llamarle de esa manera, en el cual les permitían los servidores públicos de distintos países se iban por el precio más bajo. Entonces, con el paso de los meses y el paso de los años, iban aumentando los costos, hasta duplicar, triplicar o cuatriplicar los costos para los países. Es un modus operandi que es digamos, como un modo de comportamiento que desde los medios de comunicación en Latinoamérica hemos venido detectando, y desde luego fue lo mismo que sucedió en Pemex. Claro, el encarecimiento, es decir, si yo te doy un costo de 2 pesos, pero al final de la obra terminas pagando 20, pues ya el valor es otro. Tal vez en la presentación inicial te resulte muy barato el costo, pero el resultado final es 3 veces el inicial. En fin, voy a marcar una pausa. Voy a regresar contigo, Daniel, porque aquí hay un tema que a los mexicanos llamará muchísimo la atención, como me ha llamado a mí la atención, seguramente a ustedes en la investigación. El tema de la falla de modernización de refinerías, que tiene que ver con la producción de combustible y que tiene que ver con, desgraciadamente, una caída gravísima en la producción que ahora, no sé, tú me dirás, podemos vincular a declaraciones de la Secretaría de Energía sobre la falta de capacidad de Pemex para producir el combustible suficiente cuando se dio todo lo del gasolinazo, ¿no? Porque no tienen la capacidad, pero claro, pues ahí se estaban tratando de arreglar refinerías, pero finalmente no se llegó y lo que hubo fue una caída precisamente en la producción. De regreso con mi invitado Daniel Lizárraga, coordinador de investigaciones periodísticas en México contra la corrupción. Daniel, antes de ir a la pausa y después de leer este documento, esta investigación periodística sustentada, fundamentada y diría yo, finalmente, bueno, pues está reconocida, ¿no? Ya cuando la Secretaría de la Función Pública va a hacer una investigación en torno a esto, cuando hablan de que hay contratos de Pemex con Odebrecht que van a ser secretos y que los siguen peleando ustedes en el afán de la transparencia. En fin, creo que está ya reconocido incluso que se tiene al menos que hacer la investigación. Pero te preguntaba yo sobre la modernización de refinerías, donde también estaría vinculado obviamente Odebrecht en estas contrataciones, los Ramones de Minatitlán, Tula, Salamanca. Sin embargo, la producción, en vez de aumentar, recuerdo su investigación, cae a sus peores niveles. Esto según documentos de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos, Pemex. Este es un tema hoy por hoy muy sensible en el país, ¿no? Sí, pareciera que algo está fallando, y eso bastaba con hacer un cruce de información pública. Bueno, nos tardamos 4 meses, pero el tema es precisamente como tú lo has resumido de manera muy breve. A esta empresa se le pagaron miles, quizá millones de dólares para que hiciera un trabajo de modernización en estas refinerías, y bueno, finalmente la producción, en lugar de subir, cayó. Entonces, creo que ahí todavía se debe una explicación más allá de lo que los periodistas podemos hacer, y me parece, ahora que lo preguntas, que eso también es una de las interrogantes pendientes que deben declarar las autoridades, entre muchas otras. Y ahora que decías rápido de la Función Pública, que abrió la investigación, en lo que hemos publicado hace unas horas, pues también descubrimos que la propia Función Pública recibió un donativo de Odebrecht para hacer un foro sobre cómo analizar y cuidar, paradójicamente, las leyes de obras en México. Esto fue durante el gobierno de Felipe Calderón, y ahora esta propia dependencia abre una investigación. Entonces quiere decir que quizá alguna de sus líneas de investigación va a ir contra sí misma. Pero ahí hay un gravísimo conflicto de intereses, de ser así como me lo estás reportando en este momento. Pero la pregunta aquí es decir, la Función Pública pudiera haber estado embarrada, por decirlo así, con el dinero de Odebrecht en algún momento para pagar un evento o lo que fuera. Pero las declaraciones y los documentos, las declaraciones sobre todo, que hay en las cortes en Nueva York, y lo que se genere en Lavallato, en Brasil, pues no va a dejar como que nada encubierto, ¿no? Será muy difícil que se pueda tratar de encubrir esto en México, ¿no lo crees tú? Sí, lo que pasa es que también entendamos que cada país tiene su propio sistema judicial,
el de México, es muy difícil que se sepa qué es lo que está haciendo la autoridad, a diferencia de lo que hemos visto, creo que buena parte del continente, sobre todo para países como México, que es más cerrada la información, la manera en que se ha manejado la Fiscalía brasileña y el juez del caso Lavallato, donde continuamente hay información, independientemente, debo reconocerlo y espero que estés de acuerdo conmigo, el gran trabajo que han hecho los compañeros en Brasil de investigar lo que está sucedido allá, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, un trabajo impresionante el que se ha hecho. También ese trabajo que ustedes han hecho es sumamente importante y muy bien fundamentado, además de investigado, muy bien fundamentado. Y esa es la siguiente pregunta, Daniel. ¿Por qué crees tú que haya cobrado tanta relevancia el tema Odebrecht en otros países, incluido, por ejemplo, la República Dominicana, ¿no? Vamos a decirlo. ¿Por qué en México no han sonado las alertas como han sonado en otros países? ¿Por qué crees tú que sea este el caso? Mira, yo creo que lo primero que tendría que hacer es un mea culpa. Me parece que fallamos los periodistas, fallamos los medios de comunicación, porque no supimos ponernos a la altura de las circunstancias durante muchos meses y quizá durante años, mientras los compañeros de Brasil, de Perú, de Argentina, de Colombia, de República Dominicana presionaron a sus gobiernos para que rindieran cuentas de lo que había pasado, y que en el caso de corrupción más grande, yo creo que, pues no sé si en la historia de Latinoamérica, sí, yo creo que por lo que está implicando. Y pues entonces nos tardamos mucho en despertar también los medios de comunicación, y ahí creo que desde acá debemos reconocer que no lo hicimos tan a tiempo, y creo que aún podemos recuperar terreno. Y por otro lado, pues eso también habrá que saber por qué el gobierno de México se ha tardado tanto y tantos meses en, pues prácticamente, si no mover un dedo, por lo menos no informar públicamente. Te doy un detalle. En lo que se publicó hace unas horas, tuvimos una coordinación entre reporteros de varios países de Latinoamérica y una compañera de Perú, Milagros Salazar, del portal Convoca. No sé si ya lo habrá hecho, pero estaba por subir un mapa interactivo de las personas que han sido oficialmente, digamos, detenidas o bajo investigación, y anoche, ya a altas horas de la noche, conmigo y con mi compañero Raúl Olmos, nos preguntaba, ¿y a quién pongo de México? Y nos quedamos viendo y dijimos, pues creo que lo vas a tener que poner en blanco. Sí, va a tener que estar en puntos suspensivos. Lo que sí te diría, digo, tratando de ser optimista, me parece que nunca es tarde, Daniel. Ahí está en la mesa, le estamos dando la exposición a esto, y habrá que buscar respuesta por parte de Pemex, por parte de la función pública, por parte de quien tenga que explicar, porque este tema no es nada más Odebrecht, es que es un tema que hoy a los mexicanos los sacó a la calle, ¿no? Es el tema del combustible, es el tema de los recursos energéticos, que hubo incluso una exposición de la falta de capacidad del gobierno mexicano para poder producir el gasolinazo, en fin. Es un tema que tiene otros alcances en nuestro país, vinculado directamente a la paraestatal, a Petróleos Mexicanos, que es el que se encarga de todo ese hidrocarburo. En fin, Daniel Lizárraga, yo te voy a decir, seguimos en contacto, Daniel, le seguimos dando para adelante, aquí hacemos la investigación, la hacemos con ustedes, lo seguimos y hacemos trabajo en equipo en esto que es un escandalazo hoy por hoy, también en México. Daniel Lizárraga, coordinador de investigaciones periodísticas en Mexicanos. Así es, en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Daniel, un abrazo, gracias, hermano. Gracias a ti, nos vemos pronto. Proyecto de aprovechamiento de aguas residuales de la refinería Miguel Hidalgo, y este año dijo que había elegido al consorcio conformado por Odebrecht, Techint y Arendal. ¿Para qué? Bueno, para realizar la ingeniería y construcción de una etapa de la segunda fase del proyecto de gasoductos Ramones en México. Además, Odebrecht tiene un convenio con empresas municipales de Salamanca, en el estado de Guanajuato, en México, para proyecto de suministro de agua de reutilización para la refinería de Pemex en la región. En fin, suena muy complicado, yo lo sé, pero son muchos millones de dólares. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad constatan
los documentos obtenidos vía transparencia por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Por su parte, y derivado de las versiones periodísticas, la Secretaría de la Función Pública informó en un breve comunicado que en coordinación con Pemex iniciaron la recopilación de toda la información disponible a fin de trabajar de manera conjunta en la atención de estos señalamientos. Entonces, no solo Odebrecht habría sobornado a funcionarios mexicanos, pero la pregunta es, ¿lo habría hecho durante 3 gobiernos? Es decir, el de Vicente Fox, saliendo, ¿no? Salidito. Felipe Calderón, después es haber sobornado a funcionarios mexicanos por 10,5 millones de dólares entre los años 2010 y 2014. En 2010, la filial petroquímica de Odebrecht, Braskem, firmó, junto con una compañía mexicana que por sus siglas se le conoce como IDESA, un contrato con Pemex por 2.500 millones de dólares para desarrollar el complejo petroquímico Etileno 21, que tenía una capacidad de producción anual de más de 1 millón de toneladas de polietileno. Durante el 2015, Pemex dio a conocer que había firmado un contrato por 1.200 millones de dólares con Odebrecht e Icafluor para el proyecto dedicado a la realización de investigaciones periodísticas y estudios que buscan evidenciar redes de corrupción. En esta investigación titulada La negra historia de Odebrecht en México, documenta los contratos y gobiernos que estarían involucrados en la trama de corrupción de la empresa Odebrecht como parte de la investigación Lavallato. Ellos, a través de solicitudes de acceso a la información, Mexicanos contra la Corrupción, sustenta con los documentos obtenidos que en la etapa final del gobierno de Vicente Fox, Odebrecht obtuvo 2 contratos para la modernización de la refinería de Minatitlán, esto es en el estado de Veracruz, en México. Pero esa misma obra la entregó hasta 2013 a un sobrecosto del 66% y con un rezago de 5 años. Además, la empresa se comprometió a realizar la obra en 635 millones de dólares, pero al paso de los años esta se encareció y tras una disputa con el gobierno mexicano logró que entre 2007 y 2012, ya con el gobierno de Felipe Calderón, le pagaran un excedente y contratos adicionales por 420 millones de dólares. Y ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Odebrecht obtuvo otros 3 contratos de Pemex por más de 23,3 millones de dólares para obras en la reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca. Así lo